William Wallace. Seguramente has escuchado ese nombre de algún lado. Fue un héroe nacional y fue un guerrero escocés, sumamente valiente y sagaz, que se enfrentaría a la corona inglesa encabezada por Eduardo I de Inglaterra en la llamada Primera Guerra por la Independencia de Escocia para defender la autonomía de su patria natal. En este punto de la historia hablaremos de la historia detrás de este guerrero escocés y el inicio de la batalla por la primera independencia de este país del reino inglés, que violaban la autonomía y derechos humanos de los escoceses. Wallace era oriundo de Escocia, donde había nacido en abril del año 1270, en plena Edad Media. Perteneció a una familia de ricos terratenientes, que le permitió acceder a una educación de élite. Wallace nace en pleno apogeo del reinado de Alejandro III, sin embargo, a su muerte en el año 1286, comienzan a surgir tensiones entre las dos familias más importantes de la aristocracia escocesa, que atentan contra la estabilidad que el reino escocés supo construir y mantener por años. La nieta de Alejandro era la heredera al trono, pero aún no tenía suficiente edad para asumir, por lo cual un consejo se hizo cargo del gobierno. Es decir, durante el reinado de Alejandro III, 1249-1286, Escocia vivió una época de paz y prosperidad que se tradujo en un crecimiento económico del reino. Pero a su muerte, las tensiones larvadas entre los dos linajes más importantes de la aristocracia escocesa, los Balliol y los Bruce, estallaron con violencia. La heredera del trono de Alejandro era su nieta, la princesa niña Margaret, conocida como la Dama de Noruega, por lo que un consejo de regencia se hizo cargo del gobierno. El rey de Inglaterra, Eduardo I, intentó aprovechar la coyuntura para anexionarse Escocia, casando a la Dama de Noruega con su hijo y heredero, el futuro Eduardo II. Pero la inesperada muerte de la princesa Margaret frustró el plan, dando lugar a las disputas de los clanes escoceses por el trono. Eduardo de Inglaterra se erigió como árbitro de la cuestión, pero también dispuso que un numeroso ejército se aprestase a tomar posiciones en Escocia. Antes de que la situación se le escapara de las manos, Eduardo decidió recurrir directamente a la fuerza de las armas, e invadió Escocia en 1296. En este contexto se inicia la leyenda de William Wallace. Segundo hijo de Malcolm Wallace, un rico terrateniente con propiedades y rentas en el condado escocés de Ayrshire, la primera mención a su actividad como guerrillero lo sitúa en la villa de Ayr, capital del condado, donde Wallace, junto a unos cuantos de sus bandoleros, atacó en 1296 el destacamento inglés destinado en el condado y asesinó a un gran número de soldados. Apenas un par de días más tarde, fue capturado por las fuerzas realistas y encerrado en prisión. Según unas fuentes, una multitud lo liberó de la mazmorra, mientras que otras prefieren indicar que su astucia le sirvió para evadirse de la cárcel. A partir de entonces, William Wallace comenzó a reclutar y a enseñar las artes de la guerra a todos aquellos que quisiesen luchar contra la dominación inglesa. Las disputas por el trono escocés desencadenan la incursión inglesa en Escocia y el posterior enfrentamiento. Con claras intenciones de apoderarse de Escocia, el rey inglés Eduardo I se propone casar a su heredero con la nieta de Alejandro, pero la muerte de la niña trunca la estrategia y se generan violentas disputas por el trono entre las familias nobles escocesas. Eduardo I se propone como árbitro, pero ante la imposibilidad de mediar decide invadir Escocia en el año 1296. Esta acción causó descontento entre algunos escoceses como Wallace, defensores a ultranza de su independencia, y entonces decidieron pasar a la resistencia y combatir a los invasores. Poco a poco, Wallace armó un grupo de guerreros que asestarían exitosos ataques a focos ingleses. En su cometido, Wallace se encuentra con el apoyo de uno de los caballeros más importantes de Escocia como era Andrew de Moray, y así es que ambos con sus hombres atacan un punto clave de los ingleses, el castillo de Stirling, con gran éxito al parecer. En mayo del año siguiente, Wallace asesinó al responsable de la muerte de su padre, lo que convirtió a él y a sus seguidores en proscritos buscados por la justicia no ya inglesa, sino también escocesa. De hecho, en estos primeros momentos de lucha, William Wallace y sus soldados eran únicamente un grupo de bandoleros. Lo que acabó por definir al propio guerrero y a sus inusitadas tropas fue que uno de los más importantes caballeros del país, Sir Andrew de Moray, se uniese a su causa en agosto de 1297.
El contingente de ambos, comandado militarmente por Wallace, se dirigió ese mismo mes al inexpugnable castillo de Stirling, importantísimo enclave estratégico escocés que había sido presa fácil de Eduardo I en la primera oleada invasora. Utilizando al parecer la astucia, las tropas inglesas del conde de Surrey cayeron derrotadas y Wallace se hizo con el castillo. La popularidad de ambos guerreros, pero especialmente de Wallace, mucho más carismático que Sir Andrew, fue en constante aumento. Las noticias no parecían incomodar a los consejeros de Eduardo I, quienes consideraban a Wallace un simple bandolero. Pero en octubre de 1297, Wallace invadió Inglaterra por Northumberland y Cumberland, en una cruel expedición de rapiña, saqueo y devastación. El pueblo escocés comenzó a venerar a Wallace, lo que abrió las puertas a una alianza con el resto de los nobles, y el rey inglés, Eduardo I, tuvo plena conciencia de que se enfrentaba a un enemigo real. Es decir, en 1297, Wallace decide ir a fondo en su lucha y ataca a Inglaterra de una manera muy eficiente e inesperada por sus rivales. A partir de ese momento el rey inglés comenzó a considerarlo el gran enemigo a derrotar. Los linajes escoceses que aspiraban al trono, sin embargo, se aprovecharon de la popularidad de Wallace para sus propios intereses. En diciembre de 1297, John Balliol lo armó caballero, con toda la solemnidad inherente a este tipo de ceremonia, y lo nombró guardián del reino y gobernador en nombre de los Balliol, legítimos monarcas. Los Bruce, enemigos de los Balliol en el acceso al trono escocés, parecían perder posiciones. Por el lado inglés, la reacción fue la esperada. Un ejército aún mayor que el anterior, al frente del cual estaba el propio Eduardo I, invadió Escocia el 3 de julio de 1298. Ya sin la ayuda de Sir Andrew de Moray, que había fallecido el año anterior, Wallace hizo frente a la nueva invasión. Pero la caballería ligera de los escoceses no pudo hacer nada ante los arqueros ingleses, que utilizaron flechas de fuego para sembrar el pánico entre el enemigo. Los hombres de Wallace fueron derrotados en la batalla de Falkirk, el 22 de julio de 1298. El propio Wallace logró huir a duras penas y se escondió durante varios días en la soledad de unos bosques cercanos. Durante varios meses se pensó que había sido uno de los 5.000 escoceses muertos en la batalla. Eduardo I, no contento con ello, volvió a invadir la zona norte y noreste de Escocia, en la que solo los Bruce resistieron. Los enfrentamientos entre las familias escocesas por el trono continuaban y Eduardo I aprovecha para volver a invadir Escocia pero con más vehemencia. Moray ya no estaba al lado de Wallace porque había fallecido un tiempo antes, y así es que Wallace tuvo que resistir con lo que tenía y fue imposible superar a la fuerza enemiga. Aunque los pormenores de su vida entre 1299 y 1303 son confusos, es evidente que Wallace viajó a Francia, donde, tras entrevistarse con Felipe IV el Hermoso, trató de lograr una extensión de la Auld Alliance entre Escocia y el país galo, con el objeto de que los franceses prestasen ayuda militar y sobre todo económica contra la invasión inglesa. Parece históricamente cierto que Wallace viajó además a Roma, donde fue recibido por el Papa Bonifacio VIII, y a Noruega, donde, recordando los vínculos entre ambos reinos debidos a Lady Margaret, solicitó la ayuda del monarca A con V. Todos los esfuerzos fueron vanos, ya que, con el Tratado de París, firmado en 1303 entre Felipe el Hermoso y Eduardo I, Francia e Inglaterra sentaron las bases de lo que se suponía una próspera paz. Wallace, oculto en un barco de mercancías francés, volvió a Escocia después de atravesar toda Inglaterra, con el fin de organizar la resistencia. La reconquista, en 1304, del castillo de Stirling por parte de las tropas inglesas hizo que la mayoría de los clanes nobiliarios escoceses se aprestase a firmar un tratado de paz con Inglaterra. Pero Eduardo I se negó hasta que no se le entregase a William Wallace, con quien la justicia británica tenía pleitos pendientes y al que, para menoscabar su popularidad, nunca le reconoció más estatus que el de bandolero. Ello condujo necesariamente a la traición. William Wallace, el indomable héroe escocés, traicionado por su amigo y compañero de armas Sir John de Menteith, llevado con engaños hasta el castillo de Carlisle, y encerrado en una mazmorra, comprende que su vida y su cruzada llegan al ocaso. Custodiado y atado, lo llevan a Londres. Un asfixiante viaje de 17 días sin más alimento que pan y agua. Empieza el juicio. Cargo: alta traición. Se defiende: es falso, porque nunca juré lealtad al rey inglés. Inútil.
Porque la condena, la ejecución y el bestial destino de su cuerpo estaban pactados de antemano, y hasta el último detalle truculento. Ese mismo día, 23 de agosto de 1305, atado por los pies a 2 caballos, y envuelto su cuerpo en una piel de animal para que permaneciera intacto, el resto llegaría más tarde, lo arrastran por las calles de Londres a lo largo de 6 kilómetros, mientras una multitud lo apedrea. Y así llega a Smithfield, la capital del patíbulo. En 1305, Wallace fue traicionado y entregado a los ingleses, que lo trasladaron a Londres, donde fue juzgado y acusado de traición, aunque nunca le había jurado lealtad a la corona de Inglaterra. El proceso se celebró en Westminster Hall, el salón más antiguo del actual Palacio de Westminster. A continuación, el 23 de agosto de 1305, hace 708 años, fue conducido a la Torre de Londres, el castillo junto al río Támesis, donde a lo largo de la historia han sido ejecutados, entre otros, Tomás Moro, 1535, Ana Bolena, 1536, Thomas Cromwell, 1540, Catalina Howard, 1542, y Juana Grey, 1554. William Wallace fue despojado de sus ropas y arrastrado brutalmente por un caballo a lo largo de la ciudad. Por último, fue ahorcado cerca del mercado de Smithfield, en el centro de Londres. Su cuerpo fue descuartizado en 4 partes y sus miembros se exhibieron por separado en varias localidades, incluida Stirling.